Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bueno, ya ha pasado los días de poniente, los días de levante, los días ventosos, ahora el tiempo es bonancible, tenemos la mar serena. ¿Y esto qué implica? Pues implica que tenemos el efecto ya conocido, la llegada de las pateras, la llegada de inmigrantes ilegales a las costas de Almería. ¿Y están llegando? ¿Realmente hay conocimiento y hay percepción de que están llegando? No lo parece, porque no hay información. Oficialmente no se transmite prácticamente ninguna información a los medios locales de la provincia de Almería para que se difunda esa noticia. ¿Qué pasa? ¿Que ya no es noticia? La noticia es que Argelia ha abierto el grifo y hay bastantes pateras, más de las que se publican y las que se dan a conocer oficialmente. Vamos a conocer una noticia que no hemos visto en la prensa local, sin embargo tenemos que recurrir a los medios nacionales, como por ejemplo OK Diario, que dice: continúa la avalancha de pateras en Almería. En pocos días ya han llegado más de 100 inmigrantes, me parece que se han comido un cero. Bueno, pero en fin, lo cierto es que Cruz Roja, Guardia Civil, la Policía Nacional, todas las fuerzas de seguridad del Estado están desbordadas, porque es que ahora con el tiempo bueno que tenemos en las costas de Almería, están llegando masivamente desde Argelia. Argelia ha abierto el grifo y además ya se anunciaba, hace unos pocos días decían que Argelia estaba ya condensando y concentrando una gran cantidad de inmigrantes ilegales para acceder a las costas españolas y concretamente a las costas de Almería. ¿Será porque aquí está la terminal del gas argelino de Medgaz? No lo sé, pero en todo caso parece que también les pilla más cerca, porque es que Argelia, aunque parezca que no, la tenemos a un tiro de piedra en cuanto a distancia marítima se refiere. En fin, como digo, ojos que no ven, corazón que no siente, pero desde luego la realidad es otra muy distinta. Aunque no se publique, la realidad está ahí y dicen que efectivamente la Cruz Roja ha rescatado a varios inmigrantes auxiliados cuando intentaban alcanzar la costa de Almería en varias pateras. Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias, ERIE, se han activado en las instalaciones del puerto de Almería en un total de 5 ocasiones, según han informado algunas ONGs. Y dicen que no solamente son los que han rescatado, sino los que parece ser que están llegando y que no se pueden detectar ni se pueden detener, ni se pueden reconducir a los centros de acogida de inmigrantes en las costas de Almería. O sea que entran porque no hay capacidad suficiente para poder vigilar y contener esta avalancha que está llegando a las costas almerienses. Bueno, pues así es, y de esto y de otras cosas hablaremos en los próximos minutos con nuestros contertulios. María Mulero, muy buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? ¿Alguna novedad? Pues sí que hay unas cuantas novedades. Sí. Ahora las sacaremos. Las comentaremos. Ahora las comentamos. No sé si llamarte Antonio Jesús o Jesús a solas. No sé cuál era el tema. Si era Jesús, ¿no? Jesús Hidalgo. El nombre correcto es Antonio Jesús Hidalgo. Pero el problema es que coloquialmente me llaman Jesús. Jesús Hidalgo, sí. Exactamente. Entonces, yo conté la anécdota a Víctor de que sí. Mi madre fue al colegio a preguntar, le dijo el médico, el maestro, ¿usted es la madre de Antonio? Y dice, no, soy la madre de Jesús. Pero bueno, me puede llamar como quiera. Jesús. Perfectamente. No, es que, hombre, donde manda la madre... Eso está claro. Exactamente. Claro. No vayamos a pisarlo fregado. No. Entonces, Jesús Hidalgo, efectivamente. Que es que no sabía yo exactamente. Bueno, pues podemos comenzar, si os parece, con este asunto que he comentado yo al principio, que parece ser que, bueno, que no hay noticias, y parece que si no hay noticias, pues no hay realidad. O se oculta la realidad y entonces, pues, lo que solemos decir, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Bueno, suele pasar, pero de todas formas siempre hay otros temitas recurrentes que el gobierno que lo solapan, ¿no? y la sociedad que lo solapan, y para disminuir o para minimizar esos que son los más dañinos, y igual se solapa con la noticia como de que las chupipandis se han ido a Nueva York y esas cositas así. Yeah. Bueno, se han ido a Nueva York y lo han pasado muy bien, por lo visto, porque sí. Desde luego fotografías se han hecho, selfies, y se han hecho en los lugares más emblemáticos, no solamente de Nueva York, sino también de Washington. Que por cierto han cogido el avión Falcon, el Falcon del Ejército del Aire, lo han utilizado para cubrir los 6.000 kilómetros y pico que hay desde Madrid hasta Nueva York. Pero es que después se han ido de Nueva York a Washington también en avión. Y estamos hablando de 300 kilómetros. Nueva York,
Washington, Sí, creo un viaje de recordar que eran 45 minutos. 348 Un viaje de kilómetros por 45 minutos. carretera. No llegaba a 350. Esto en avión será menos. Pero bueno, ahí las tenemos en Times Square, a la ministra Irene Montero, que esto es lo que tú decías, Carmen, que efectivamente pues esto solapa muchas otras polémicas de mayor enjundia. Sí, que más graves son los problemas que tenemos con los de la ocupación de la inmigración. Pero es que el problema es que, porque podría planteado así, dice, oye, no pasa nada que un ministro del gobierno de España viaje a Estados Unidos, ¿no? Y además que viaje de manera oficial, incluso en el Falcon. Pero es que eso más que un viaje oficial, más que porque desconocemos totalmente la agenda, no sabemos qué ha visitado, no sabemos qué va a aportar ese viaje a la economía, a las empresas, con quién se ha reunido allí, no sabemos absolutamente nada. Las fotos demuestran, como llegaba Carmen, parece la chupipandi, un grupo de amigas, de viaje, de relax, de vacaciones, y de vacaciones a costa del erario público, de los presupuestos generales del Estado, del Falcon, y esta era la gente que venía aquí a cambiar esto. Alguien con toda la maldad del mundo dice, es que parece una despedida de soltero. ¿Sí? Dice, más bien una despedida de casados. Porque en el caso de Irene Montero no sabemos ahora mismo cómo está la situación civil, ¿no? Pero Irene Montero sigue soltera, mami soltera. ¿Ah, sí? Sí. No llegó a... O sea, que está en pecado. Que yo sepa, si tú dices que es pecado, sí. Está en pecado. Yo los datos que yo tengo no llegó a casarse nunca. Pecado mortal. Sí. Pero hombre, tratando un poco el tema de la inmigración, que no es nuevo, lleva muchos años con ese problema, era bastante previsible, ¿no? La forma de hacer agua las relaciones internacionales del gobierno de España, pues inmiscuirse en la situación difícil, la relación entre Argelia y Marruecos, pues y más con la poca habilidad que tiene el presidente y el resto de ministros. Bueno, tiene bastante habilidad, porque ahora mismo tú te puedes pelear con uno y ser amigo del otro oponente, pero llevarte mal con los dos efectivamente. es magnífico, es extraordinario, eso es una cualidad excepcional. Va un poco como por fases, ¿no? Sí. Se pelea con Argelia y se va bien con Marruecos, primero se peleó con Marruecos y se llevó bien con Argelia. O sea, está claro, tan difícil es medio llevarse. Ahora también nos llevamos mal con Mali, Claro, porque sí. el ministro de Exteriores también dijo que, que prácticamente sugería que la OTAN entrase a saco en el Sahel, ¿no? La zona, digamos, más central del continente africano. Pero ¿no? fijaros, aparte, lo que salta aquí es cómo estos países financian y utilizan las mafias de tráfico de seres humanos. Es decir, mire usted, ahora interesa que estén aquí parados, los dejamos parados. Oye, mire usted, que me llevo mal con España. Vamos a abrir la puerta. Abrimos la espita y venga. Y a llenar tensión. España de inmigrantes. O sea, es que es tan lamentable. Y ante todo esto, la Unión Europea, que somos frontera sur de la Unión Europea, que es la que realmente España, donde tenía que alzar la voz en Estrasburgo, en Bruselas, decir, mire usted, señora, ¿qué está pasando esto? Que nos afecta a todos. Que no solamente que entran por aquí, pero luego van a ir para el resto de Europa. Son las herramientas que utilizan los sitios estos, los países estos, son las herramientas que utilizan y son la consecuencia de lo que ha hecho Pedro Sánchez con ellos, porque cuando ha roto un acuerdo que tenía y ellos utilizan, ¿qué tenemos para hacer daño de esta forma a Andalucía? Claro, nos corta el gas y nos abre la puerta. Entran por aquí y luego se dispersan. Pero bueno, es su forma de hacerlo. Bueno, pero efectivamente, si tienes una noticia que da mucho que hablar, como por ejemplo, volvemos a la foto de Times Square en Nueva York, y luego pues tenemos algunas fotos que evidentemente afloran la genialidad de los memes, ¿no? Por ejemplo, esta es la auténtica realidad. Ahí las tienes disfrutando en Nueva York, pero en este caso el fondo no es Times Square, sino que es el de una gasolinera con los precios del combustible, por encima de los 2 euros. Pero aquí no queda la cosa, porque esto lo hemos visto a nivel internacional, pero aquí las vemos en el lugar más emblemático de Almería, en el Casa Puga. O sea, ¿quién no viene a Almería y va a Casa Puga? Pues bueno, pues entonces también tenemos... En la misma foto, cambiada de foto. Hombre, claro, por supuesto, pero por eso digo... La verdad que hay personas que para los memes en las redes, desde luego, hay genialidad a raudales, ¿no? Es tremendo. Bueno, ellas justifican su viaje, que fueron a ver a la directora ejecutiva de la Casa Blanca, y que es la ministra de Igualdad. No, allí no tienen ministra de Igualdad. Bueno, tienen... Pero fueron por el tema suyo, por lo del Ministerio de Igualdad. Y luego estuvieron viendo vamos, ellas lo justifican así. Y fueron a la reunión, se citaron también con la líder de la ONU,
del de mujeres, ¿no? De lo de la defensa, que se llama Simasami, y por la defensa de derechos sexuales, y que es lo que han estado haciendo ahora, ¿no? Bueno, pues todas estas personas que han mencionado, Carmen, tienen redes sociales. Sí. Y cada vez que se reúnen con alguien o tienen algún destacado encuentro en agenda, etcétera, sí, lo publican en sus redes sociales. Nadie ha respirado. Nadie de las que han sido visitadas por esta Cuchipandi, ¿has dicho? Sí. Pues nadie ha respirado. Nadie ha publicado nada en las redes. O sea, imagínate la importancia que ha tenido para estos, que no estamos hablando ni de ministros, ni de secretarios de Estado, estamos hablando de una cosa inferior. Hombre, lo que se deduce a priori pues es nadie la ha publicado. Que era una agenda prácticamente personal. Porque si un representante del gobierno de España se desplaza a Estados Unidos... A defender el aborto libre y tal, y no sé qué. Bueno, con independencia del ideario que lleve, detrás de cualquier movimiento de un ministro del gobierno de España hay una agenda, hay un protocolo, y lo que está claro es que aquí no hay agenda, ni hay protocolo, ni hay nada. O sea, era prácticamente un viaje a título personal de ella, porque como bien indica Antonio, yo también tenía conocimiento, es que, bueno, ya no solamente en los medios de comunicación americanos, es que ni siquiera en las redes sociales de personas con las que se han reunido. Y en España, pues bueno, pues porque tenemos los medios que están al servicio de ellos, y ellos sí se han hecho un poco eco, ni siquiera dando detalles, porque no pueden dar detalles porque no hay, como decíamos al principio, una actividad gubernativa detrás. Simplemente una senda ideológica, llegar allí a pasearse con su discurso, que no le hace caso ya a nadie y que no se lo cree nadie. El Ministerio de Igualdad no utiliza para nada ninguna transparencia, porque le han solicitado de una forma u otra que explique la agenda, como tú bien estás diciendo, que explique la agenda, qué motivo, qué tal. Y lo único que justifica eso, que se han visto con la directora ejecutiva de allí de Casablanca, por los motivos de... Porque ahora han sacado el decretazo de la última ley que ha sacado Irene Montero, ¿no? Sí, claro. Con lo de, y entonces, pues se ve que iban a verse con su homónima, que seguramente para ver cómo llevan ellos sus derechos, cómo lo están realizando allí, o para que les sirva de referente para ver las modificaciones que hacen aquí, o cómo lo están realizando allí. Pero si es que allí no tienen ni homónima ni homóloga, es que no se correlaciona el cargo de Irene Montero, y ya, pues bueno, lo que no tiene nada que ver. La administración americana no tiene nada que ver. Pero bueno, en fin, si lo quieren decir así. Funciona por agencia, no hay ministros, son secretarios de Estado, no existe los 22 ministerios que hay aquí en España, a pesar de que nos sobrepasan en población, en productos ni coches bruto, oficiales en capacidad. Tampoco. O sea, es que España, para eso, desgraciadamente, somos de lo peorcito. En fin, bueno, pero mientras tanto, otro de los argumentos, porque hoy quería yo referirme a que las cosas que parece que no se publicitan, que no aparecen en los medios de comunicación tampoco, pues que no están sucediendo. Y en este caso concreto, las noticias más insustanciales, pues parece ser que silencian la auténtica y cruda realidad. Por ejemplo, la memoria histórica o democrática. Vamos a ver una imagen realmente lamentable donde vemos al alcalde que fue de Almería, Fernando Martínez. Ha sido el alcalde que ha alcanzado el raro honor de dejar al Ayuntamiento de Almería en la mayor ruina que se conoce, porque es que arruinó al Ayuntamiento de la capital Fernando Martínez. Era una cosa increíble, no había crédito ni en las ferreterías para comprar una llave de paso. Bueno, es que hemos tenido averías de agua que no se han podido arreglar porque no había crédito para comprar en una ferretería una llave de paso. Eso, por ejemplo. Increíble. Bueno, pues hasta ese punto llegó Fernando Martínez. Bueno, pues Fernando Martínez ahí lo tenemos pavoneándose con la ley de memoria democrática, que se va a extender hasta 1983. Es decir, que va a pillar de lleno a Felipe González. Porque es que, claro, Felipe González entró en el año 82 y desde el año 83, pues imagínate. Pues esa ha sido la estrategia. Bueno, es decir, han pactado... para pillar al local. Claro. Efectivamente, al local. Que es lo que perseguía la ETA, evidentemente. Claro. Pero bueno, realmente en el año 83 todavía no había actividad reconocida de local. O sea, yo creo que precisamente es todo lo contrario. Es decir, lo que han pactado es investigar todos los crímenes del franquismo y demás, y llegar hasta ahí cuando ya ahí déjalo, que ahí ya se funcionaba...
Sí, no, pero ya verás tú como sí, hombre, estaba la simiente, estaba la génesis, ahí se estaba pergeñando ya local y estaba Felipe González ahí, y evidentemente, yo ya no sé si ahí entraría también cuando la cal viva y todo aquel tipo de cosas, ¿no? Pero en definitiva, lo cierto es que ahí en las fotografías vemos a Fernando Martínez, que es el secretario de Estado para la Memoria Histórica, Democrática, etcétera, que lo vemos en compañía del dirigente del Partido Comunista de España, Enrique Santiago. O sea, es el jefe del comunismo en España, del Partido Comunista. Entonces dice, bueno, y estos van a preparar y van a diseñar la memoria democrática, y van a nombrar a las personas que van a decidir quiénes eran los que estaban en contra de la democracia y los que estaban a favor del franquismo, porque ya incluso han desarrollado el catálogo de sanciones. Hay sanciones máximas hasta de 150.000 euros por enaltecimiento del franquismo. Es decir, aquí no hay dinero para comprar un melón o una sandía, pero aquí, si tú dices que Franco hizo, bueno, pues que puso en marcha la seguridad social, que hizo muchos pantanos, etcétera, etcétera, te pueden caer 150.000 euros de multa y ya te arruinan de por vida. Bueno, pues este es el gobierno que tenemos y en esto se dedica el gobierno. Pero también lo que habían dicho que a consecuencia de esto, que también van a declarar a los etarras que murieron, que los van a indemnizar también, se va a solicitar indemnizarlos como víctimas también del franquismo por una regularización social y democrática de los derechos. Entonces, vamos, estamos ya rayando ¿cómo te digo? El marrón oscuro, estamos ya rozándolo. Y entonces dice, ya no sabemos a dónde vamos a llegar, porque como ya se le permite eso, pero que ya lo tienen firmado, ¿no? Sí, esto lo de la memoria democrática. Esto tiene que, ahora ya únicamente ha tenido el apoyo en la comisión de Bildu, y entonces ya va directamente al un proyecto de ley. Pleno, al proyecto de ley. Pero que tenemos un gobierno que se tiene que apoyar en el Parlamento, en el Congreso, vamos. Tenemos un gobierno que, como indicaba, se ha olvidado de los problemas reales de la sociedad. Es decir, mientras que los ciudadanos tenemos que pagar el gasoil a 2 euros, que nada lo que es para un transportista, tener que llenar un tanque de un camión, con lo que eso supone, con los precios, cargo de la realidad una inflación del 10%, lo que está suponiendo eso para familias, no poder soportar la situación. Y mientras tanto, aprobando reforma educativa, la 8ª ley de reforma educativa, aprobando ley de memoria democrática, pactando con EH Bildu qué se va a juzgar, qué no se va a juzgar, quién van a ser los buenos y quién va a ser los malos. ¿A quién le interesa o quién le importa? O quién quiere retrotrayendo temas de hace 30, 40 años, ahora sacándolo a flote cuando el problema lo tenemos en presente, actualizado. Haciendo una reforma laboral que lo que hace es computar como activos, como trabajadores, los fijos discontinuos para tergiversar y manipular los datos de paro. Los fijos discontinuos, eso ya. Tenemos una economía dopada que nos compra nuestra deuda el Banco Central Europeo. Y aquí las elecciones generales las va a convocar Bruselas. Cuando Bruselas nos cierre el grifo, cuando Bruselas deje de mandarnos dinero y cuando Bruselas deje de comprar nuestra deuda, es cuando dirá, señores, o convocáis elecciones y cambiáis lo que tenéis, o si no os vais a la ruina. España ahora mismo está en quiebra técnica, estamos dopados, nuestra economía está dopada y está mantenida por Bruselas, por Europa. Si no, no podríamos mantener. Estamos hundidos, una deuda pública es 1,4 veces nuestro PIB. Sí. Entonces, eso es insostenible. Es que decían hoy, es que España fue el país que más cayó en recesión cuando la pandemia, porque dependemos enteramente del turismo. ¿Vale? Y puede ser que fuera razón, que fuera verdad, que fuimos el país de la OCDE que más cayó porque nuestra dependencia del turismo es muy evidente. Pero, ¿y ahora? ¿Por qué no estamos creciendo más que el resto? Porque el turismo se ha recuperado, el turismo se está recuperando. España no crece. Bueno, lentamente se está recuperando porque es el primer afectado por toda esta subida de precios tan disparado, porque muchísimas personas que hacen turismo ahora, claro, yo lo escucho cada día, que dicen que donde los años anteriores se iban con 1.000 euros, que se iban 5 días de vacaciones, ahora solo pueden estar 3. Entonces claro, el turismo es el primer afectado y mermado. Pero es que ahora mismo, esta mañana he escuchado a un economista y tenemos prácticamente todos los datos para la tormenta perfecta económica en España. Es decir, aquí dentro de unos meses tendremos una situación
muy difícil, porque me recuerda a la etapa de Zapatero en la que empezó la crisis en Estados Unidos y aquí en España no había crisis, aquí en España surgió el Plan E. Si es que volvemos a lo mismo, si es que es cíclico, es que gobernar... Aquí se negó la crisis. Se negó la crisis. Perdimos un año. Alemania, por ejemplo, era uno de los países que previó la situación a raíz, lógicamente, de la caída que hubo en Estados Unidos. Enseguida dijo, esto va a ser un contagio inmediato. ¿No? Por lo tanto, en 2008... pues decretaron el estado de crisis, claro. Y entonces empezaron a prepararse para que en 2009 fuésemos preparados. Sin embargo, en España, como teníamos elecciones, pues se negaba la crisis y se decía que era que quien mentara la crisis, que era un malafollá, que era un antipatriota. Pues estamos en el mismo escenario, exactamente el mismo escenario, Antonio. ¿Os acordáis igual de Pizarro, el debate de Pizarro, claro, y Solbes? Claro. Que venía con el parche en el ojo, ¿no? En el debate aquel, que decían que bueno, que no había crisis, que qué era eso. Y entonces Pizarro se quedaba como, me dice, pero ¿qué dice este hombre? Es que están negando la evidencia. O sea que, porque Zapatero diga que hay que ser positivo, que hay que ser proactivo, que hay que ser no sé qué, está negando la crisis. Estamos perdiendo oportunidades para prepararnos ante afrontar una situación crítica que después en 2009 y 2010 y sucesivos fue la repanocha. Bueno, pues en fin. Pues tenemos un escenario y ahora más próximo, porque Alemania ha entrado en recesión. Alemania este año ha importado más que ha exportado, se ha compensado, se ha parado su balanza comercial y eso le para como locomotora económica de Europa. Si para Alemania, ¿por qué no va a parar España? Pero si dependemos de ellos, ¿por qué no empezamos ya a tomar decisiones? Pues no, aquí como tú indicas, seguimos con la misma. Gastaremos los 140 millones de euros que vienen de Europa, los gastaremos, haremos otro plan E. Recuerdo en Vícar se hizo una rotonda de $500,000 de euros porque había dinero de sobra. Hombre, es que en Vícar hay rotondas que... Claro, pues una de ellas $500,000 de euros de mármol. Al año siguiente no había dinero para pagar los préstamos. Y eso es el Partido Socialista. Gobierna el PSOE, deuda pública, paro, inflación, y eso es que no metamos nosotros. ¿Cuál era la rotonda esa? ¿Qué alegoría era? Era de agricultor. La rotonda de agricultor. Del agricultor. $500,000 de euros. ¿Esa era la de los bailes folclóricos? No, esa es la de cultura. Esa es la de cultura. ¿Cuál es la del agricultor? La agricultor es una de mármol, entera de mármol, que hay una estatua de un hombre grande, un homenaje al agricultor. Ah, ya sé, sí. Por supuesto que el agricultor se merece... Es la antepenúltima. Claro, se merece de la rotonda. Un homenaje en Vícar, pero no gastaste $500,000 de euros previo a una crisis como la que venía. O sea, te viene $500,000 de euros de subvención de planes y te lo gastas en una rotonda. Ya. Oye, ¿qué dicen los vicarios de la rotonda? ¿Cuál es la opinión que tienes de la rotonda? Hombre, imagino que habrá como todo, ¿no? Pero es verdad, seamos honestos, el Boulevard supuso un cambio. Para sí. Yo digo las alegorías de la rotonda. Claro. Yo digo las figuritas. Que se podía haber hecho un Boulevard mucho más eficiente. Por supuesto que sí. Por ejemplo, no puedes pasear en bicicleta por el Boulevard. Precisamente por eso, porque llega a un tramo de Boulevard, son 5 tramos, llega a un tramo, se corta con la rotonda, con lo cual tienes que salirte del centro. Sí. Eso, por ejemplo. Es decir, se intentó conservar cierta idiosincrasia del arbolado y demás, pero eso ha provocado, pues precisamente todavía hay tramos que no se han terminado de ejecutar porque se paralizaron judicialmente los propietarios, no llegaron a un acuerdo y hay tramos todavía que no se han terminado. Da igual. Se hicieron las rotonda del agua, rotonda del agricultor, rotonda de la cultura, y rotonda de la mujer. Y la de la entrada, que parece... La de entrada al pórtico... Que entra a Emiratos. Parece el pórtico de la gloria, el pórtico de Emiratos. Y hay otra de salida también en Puebla de Vícar. O sea, yo creo que eso sobraba. Ese dinero se podía haber gastado de manera más eficiente, incluso ya no solamente en el Boulevard, en otras muchas cuestiones. Bueno, placas y reconocimientos tienes cada 50 metros. Ya. Empezaba a pasear por el Boulevard y verás placas de mármol, vamos, para... Sí, es una cosa. Lo de la rotonda de Vícar es algo. Vamos, que hicieron un buen acuerdo con el del mármol. Sí, ahí el mármol se llevó... Ese cincho. Se llevó buen dinero, sí. Qué barbaridad. Bueno, hablando de monumentos, si tenemos en la provincia de Almería un monumento emblemático y más que significativo es la Alcazaba. Precisamente hoy la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía ha visitado en compañía del alcalde y otras autoridades municipales y de la Junta de Andalucía el recinto de la Alcazaba para ver también en qué condiciones está la Alcazaba después de algunas rehabilitaciones que se han hecho. Vamos a ver algunas imágenes
Algunas imágenes que desde luego dejan bastante que desear sobre las rehabilitaciones que se han hecho hasta la fecha en la Alcazaba, porque es que la Junta del PSOE hizo auténticas barbaridades. Por ejemplo, los lamparones esos que había en el lienzo de la muralla de la Alcazaba. Lo que no entiendo yo, por ejemplo, es este repellado que le han hecho. O sea, hay especialmente un repellado de cemento actual. Mira, ahí tienes es que tienes la espadaña, que se ve perfectamente, que está bien, pero luego tiene ahí las almenas y luego tiene ahí unos lienzos que lo han repellado como puede repellar cualquier tapia. Sí. Es que no sé yo si hay unos materiales en presente, ahora actuales, no se van a conseguir lo mismo que antiguamente, eso que estaba hecho con barro y algún otro tipo de mineral o argamasa, que son muchos años, que la Alcazaba tiene, pues era del siglo V, del siglo VI. Y es difícil, pero ¿no podrán pensar un poquito en conseguir un material que se asemeje lo más exacto a esa muralla, a ese color? Es que espérate. Para que no se vea tan diferente. Pero es que incluso aunque el material sea actual, porque es imposible retrotraernos a esa época, no va a ser igual, pero el acabado, sí, es que es un repellado fino que parece el comedor de tu casa. Un frotasado. Es que no se puede ser más cutre. Bueno, pero es que hay algún criterio que por lo visto dice que cuando hay una obra de rehabilitación ha de observar que efectivamente es nueva, que no trata de imitar con materiales, porque claro, los materiales no son exclusivos de aquella época, estamos hablando de piedras calizas y estamos hablando de argamasa, o sea que eso se puede recuperar perfectamente y se puede mimetizar sin ningún tipo de problema. O sea, que tecnológicamente no es que estuvieran los moros más avanzados que ahora. No, porque ellos utilizarían los elementos que tuviesen en ese momento. Exactamente. O sea, pero puedes reconstruir ahora la muralla china o puedes reconstruir lo que Alcazaba perfectamente. Y lo puedes prácticamente mimetizar. Pero es que por lo visto hay criterios estéticos, técnicos, o yo qué sé, o esto va por moda, que dice, tú por ejemplo tienes un edificio en el centro de Almería, sí, y entonces quieres hacer, te dan permiso para que pongas, por ejemplo, un ático más. Bueno, pues tú no puedes duplicar, por así decirlo, en la fisonomía de tu fachada. A lo mejor tienes una fachada de Almería del siglo XVIII, por ejemplo, y entonces pues tienes ahí una fachada preciosa. Pues, imagínate los edificios que hay en la Puerta de Purchena, el edificio de las Mariposas, o el mismo paseo. Los edificios bonitos. Exactamente. Esos están catalogados. Esa serie de edificios que están catalogados. Claro, si tú creces en altura, tienes que hacerlo con cristal, con acero, con aluminio, con no sé qué, con no sé cuánto. Y no se puede hacer imitándolo al máximo. No te dejan. Posiblemente por el mismo criterio, pues lo mismo una rehabilitación del entorno de la Torre de la Vela, que es lo que estábamos viendo, y continuamos viéndolo. Entonces, por obligación hay que marcar la diferencia. Por lo visto, es lo mismo que si tú haces en los torreones que había del Cerro de San Cristóbal, el famoso torreón que lo pusieron de acero corten, lo estabilizaron con una estructura de acero corten, que dicen que lo van a quitar. Yo no sé si lo van a quitar o no. Pues mira. Cuando se lo quitan, lo mismo se cae. Pero bueno, el caso es que utilizan esa estructura de acero corten, acero oxidado, de aspecto oxidado, para este Yo quiero tipo pensar de que eso tiene que tener su motivo y su razón de peso de ser así, porque feo es con ganas. Claro, por ejemplo, mira, la pirámide de Gizeh, la de Keops, la grande, pues tiene la parte de arriba, el vértice de la pirámide está derruido, la erosión y tal, y entonces pues, con acero, con unos perfiles de acero, han tratado de continuar la trayectoria de la pirámide, pues fíjate, pero, que no han puesto piedra sobre piedra. Que eso. O sea que había que traer un experto en patrimonio. Criterio de que los expertos sabrán de estas cosas. Porque de luego que lo hay, porque además la Junta de Andalucía y la época del PSOE había cargos para dar y repartir. Bueno, seguro que existía un elenco de expertos en patrimonio grandísimo. No, en cultura y medio ambiente, arquitectura, patrimonio. Sí, pero eso sea por obligación. Probablemente pueda tener una lógica, es decir, para ver el impacto de cada época, de cada tiempo en un monumento, ¿no? Pero es que a priori choca. Tú ves unos acabados, llega un corte porque se ha caído, ves otro, cuanto menos en un elemento de estas características como la Alcazaba no queda bien. Yo respeto los gustos porque al final la cultura, el patrimonio no deja de ser también gusto, pero creo, bajo mi modesta opinión, que no. Eso tiene que ser por una normativa ya creada con antecedentes, pero vamos que bueno, pero después de tanto abandono, lo importante es que por lo menos, la Junta de Andalucía ha dicho que la Alcazaba la toma muy en serio en cuanto a la rehabilitación, el uso y disfrute de la Alcazaba, porque claro, es que la Alcazaba prácticamente, pues para poco
Sí. para poco uso se le daba a la Alcazaba de Almería, porque claro, y las rehabilitaciones que han sido horribles. Pues menos Yo mal recuerdo que de 10 años acá se le está dando una utilidad cultural, Claro. evidentemente. Es que había algunas almenas, yo recuerdo, pues estuve haciendo ahí un reportaje fotográfico de un familiar que se casó y entonces pues fuimos a hacer las fotos. Y entonces me apoyé en una almena, y esto parece... Y le hice así, y suena igual, sonaba igual. Hace algunos años ya, y sonaba igual. Recubiertas de cartón. Como cartón piedra, como cartón piedra y como si fuese, yo qué sé, un montaje para una película, un escenario, un trampantojo. Bueno, pues ahora parece ser que luego también aparecieron aquellos, no sé, esa humedad que había que se veía desde prácticamente la mar. Sí, desde abajo, sí. Desde abajo se veían allí unas humedades y unas cosas y decían que no era filtraciones. ¿Cómo no va a ser filtración? No va a ser filtración. Claro que sí. Es verdad que en Almería siempre Es he tenido... una fuga Lo tenían fatal. Por pequeña que sea una fuga, ya sabes tú que el agua sale por donde quiere. Pero que el monumento más importante de Almería, no solamente de la ciudad, sino de la provincia, y ha estado abandonado muchísimos años. Totalmente abandonado. Recuerdo de niño cuando veníamos a visitarlo, es que daba pena ver la Alcazaba de Almería. Luego hicieron la reserva zoológica por detrás, que no sé si sigue activa, no sigue activa, hay una parte de animales. Pero hay muy poco, ¿no? Antes hubo un momento que tenían un auge, la reserva esa que estaba preciosa, y tenía muchísimas visitas, sí. La reserva esa tenía había muchísimas unas gacelas visitas. y no sé qué. Pero ya se ve muy poco, lo que ya dice, se ve muy poco animales ahí, ya no hay... Ahí se ve nada, hay 4 cabras y ya está. Pero si tuviese cuidado, eso es lo malo que tiene protestaron porque iban a hacer, no sé dónde iban a dar un concierto, un festival o lo que sea, y protestaron por el impacto auditivo de las cabras y de... Pues es que no quiero más, pero esto es la gataflora. Bueno, es verdad que los animales tienen una sensibilidad sensorial superior a los humanos, es verdad. Pero sí, algunos es evidente. Bueno, pero creo que el concierto estaba programado en la zona, no sé si era incluso a la espalda del ayuntamiento, por la zona del Parque de la Hoya, todo eso. Alguna explanada. Sí, ahí lo que está detrás del ayuntamiento del Mesón Gitano, la explanada grande del Mesón Gitano. Pues lo mismo era. Siempre se han pero hecho que yo creo que había una espectáculos. distancia más que significativa hasta la reserva, hasta el punto de que podía provocar... Pero yo siempre tenía la sensación de que... Estas son las cauciones de los progresistas, ¿no? De los llamados progresistas. Luego te dejan la Alcazaba, como digo, con las almenas que las tocas y suenan a hueco. Te hacen una rehabilitación con unos lamparones de humedad en los paños, en las murallas de la Alcazaba. Luego resulta que te dejan por ejemplo, el Hospital Provincial. ¿Cómo dejaron el Hospital Provincial? Es fatal. el monumento después de la Alcazaba, yo creo que el más antiguo y más reconocido de la provincia. Pues estamos hablando del Hospital Provincial del siglo XVI, del 1500 no sé qué, no me acuerdo. Es un edificio precioso. Era un edificio precioso, que lo hicieron fosfatina, la Junta de Andalucía, concretamente el SAS, durante la época del Partido Socialista. Y cuando lo hacía de ambulatorio. Exactamente, y entonces lo dejaron horrible, porque es que taladraron, destruyeron. Estamos hablando de mampostería, estamos hablando de azulejos del siglo XVI. Y ahí no se tenía en cuenta el valor de ese patrimonio, no se tenía en cuenta el daño que estaban provocando. No, como lo hacen ellos no pasa nada. Luego lo dejaron por interés allí. General. Pero es que viajo mucho y luego te encuentras un sitio así que lo convierten se reconvierte en un pedazo de hotel de 5 estrellas, que es que flipas. Porque luego van nada más que mirando, como yo voy mirando esto, mirando lo otro, y mira esas cúpulas que tienen, sí, esos arcos, un artesonado del siglo XIII, del siglo XIV, dice, y es que es un encanto, cuántos claustros hay que lo han convertido en hoteles de 5 estrellas. Y aquí en Almería yo no sé por qué no se potencia el arte No es antiguo. incompatible rehabilitar edificios y destinarlo a ese tipo de destinos, es que no es incompatible. El problema es cuando te obsesionas con el que le llaman mantenimiento o conservación. Si no es conservación, si tú dejarlo como está no es conservación, si eso se va a caer, si eso tienes que rehabilitarlo, tienes que recuperarlo. Pero ellos tienen un concepto del patrimonio, de la conservación. Primero es que son sectarios, es decir, si gobiernan pueden hacer lo que quieran con el patrimonio, que no pasa nada. Y si no gobiernan, tienes que conservar a ultranza todo y no pueden mover nada porque ellos son los que conservan y mejor mantienen el patrimonio. A la vista tenemos, por ejemplo, si no se ha podido hacer la rehabilitación de la Plaza Mayor, de la Plaza de Ayuntamiento.
Sí, bueno, eso está que en tenemos deliberación. ahí una serie de árboles, los ficus, que se iban a mantener, que se iban a trasladar, que no se iban a perder, que están dañando el suelo, que están... Pues nada, han ido hasta el juzgado, hasta las últimas consecuencias. Y ellos cuando tienen que... El perro del hortelano. Claro, cuando han tenido que hacer algo, han cortado árboles y han cortado lo que han visto conveniente. Y no pasa nada. Respetas porque es una decisión del equipo de gobierno, te puede gustar más, te puede gustar menos, el pueblo lo refrendará o no, pero ellos no, ellos imponen su idea. Yo no quiero que lo corte y me voy al juzgado. Sí, no, pero es que además la Junta del PSOE siempre ha actuado así, de una forma absolutamente discrecional, bajo sus propios criterios y a su gusto, y aquí mando yo. Y esto es lo que hay. Y, por ejemplo, tienes cuando se hizo aquí en el Toyo, pues todo lo que es en los Juegos Mediterráneos, para hacer la Villa Olímpica, para hacerlo todo, pues aquí había una serie de hartos, que es un matorral donde, por lo visto... Sí, pues, una planta autóctona. Sí, una planta... Yo no sé si será autóctona o no, porque el otro día me dijeron, es que las pitas y tal, un emblema de Almería de los siglos. Digo, ¿cómo de cuántos siglos? Era de 1962, que es cuando Franco hizo el aeropuerto de Almería. Claro. Para fijar el suelo, pues plantó todo esto de pitas. Esto de autóctono tiene, pues si quieres te vas a México y las ves allí. 50 años autóctono, no tiene más. Efectivamente, bueno, pero en fin. Como hay muchos rollos de esto, lo mismo que los ficus centenarios, que eso se ha publicado. Los ficus centenarios de la Plaza Vieja. Los ficus centenarios pues, tendrán 30 y tantos años. Claro, ¿no? Pero que no hay ninguno. Si el único Ya, centenario es el del paseo. Pero le llaman centenario y ya está, y todo el mundo a callar. Pero es que además lo venden como un triunfo judicial. Mire usted, no es un triunfo judicial. Usted se va al juzgado para demandar que no se mueva un árbol y te va a dar la razón. Claro, que no se mueva el árbol. Pues lo que te decía de los hartos. Los hartos, ahí anidan. Hay todo tipo de animalillos. Que yo he visto montones de madrigueras de conejos. Sí, pues hay conejos, hay jabalíes, hay de todo. Y también está la alondra de Dupont, que es un pajarillo que por lo visto pues tiene de especial protección y tal. Pues se llevó las palas excavadoras, pues estaba gobernando entonces el Partido Socialista, Izquierda Unida. Y entonces pues hicieron la Villa Olímpica sin ningún problema. En el Ayuntamiento de Ejido, el mismo matorral, el mismo harto, pues estaba en una zona donde Juan Enciso, que era alcalde por el Partido Popular, pues quería hacer el Centro Internacional de Mercancías, que era para que allí, iba a decir atracaran los camiones, aparcaran los camiones, que estaban de tránsito, porque si no hay otra cosa, si no hay otra cosa en el Ejido, es muchos camiones para el transporte de las mercancías, de los productos hortofrutícolas. Bien, pues me parece una idea brillante, lógica, adecuada al entorno y a la industria. Bueno, pues mete la pala excavadora a un harto y enseguida se echó encima la Junta de Andalucía, Medio Ambiente, que lo querían meter en la cárcel por un crimen medioambiental. Pero ¿estos hartos son los mismos que había en el Toyo? Pues sí, son los mismos. Da igual. ¿Había los mismos animalillos ahí anidando y tal? Pues sí, los mismos. Bueno, pues un ayuntamiento era del PP y otro ayuntamiento era del PSOE y de Izquierda Unida. PSOE y Izquierda Unida hicieron lo que les dio la gana. Esto lo dejaron limpio de hartos, hicieron las viviendas más feas que una cárcel, etcétera, pero bueno, de la Villa Olímpica o la Villa Mediterránea, como se llame, y en el Ejido, pues lo tuvieron aquello paralizado hasta que se pudo. Y si no te manda el séquito de ecologistas que se encadenan allí en defensa de los hartos, en defensa de... Pues eso que hablamos, la política sectaria y demagoga, es decir, en un sitio, no, iba a decir 50, ni siquiera, 40 kilómetros de distancia de un sitio a otro, el mismo ecosistema, distinto trato, y la misma administración, la Junta de Andalucía. Pero es que esto ya cansa, es que esto ya Sí, es cansino, sí. Es una situación de que igual ahora, por ejemplo, en vez de sacarle mucho potencial a los monumentos que tenemos, a lo que hablé antes, en vez de potenciar esa alcazaba, el sacarle tanto rendimiento cultural, de ocio, de socialidad, y luego cuando a lo mejor te hacen un concierto en la alcazaba y luego te dicen, te vienen los ecologistas, no, porque es que el ruido hace que se perjudique porque a las piedras le da luminosis con el ruido y con los decibelios. Bueno, entonces, por un lado quieres hacer esto, pero por otro lado te mandan a los ecologistas, entonces ya hemos acabado. Hemos acabado. Vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad, enseguida continuamos. Y por cierto, hablaremos de otro parque, un parque nuevo en Almería, en la capital. Enseguida volvemos, hasta ahora.